Muy buenos días, hermanas, hermanos. Gracias le damos al Señor por un día más de vida, por permitirnos nuevamente estar con todos ustedes a través de esta cámara de Facebook, de mi celular, por supuesto. Agradecido al Señor por un día más de vida, hermanos. El Señor bendiga a todos ustedes, especialmente a los hermanos que se congregan en la calle José Hernández 384. También queremos saludar en la distancia al pastor Jorge Gamarra, a su familia y a su congregación allá en Paraíso. Al pastor, también queremos saludar al pastor Richard, al hermano Carlos, a la hermana Yolanda, su esposo, y bueno, a la hermana Viviana. El Señor bendiga grandemente. El Señor bendiga al hermano Juan en Paraíso, a su familia, a sus hijas. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Esteban, a su esposa Sara. Bueno, el Señor bendiga a tantas personas que viven en Paraíso Misiones, en San Pedro, a la iglesia, a nuestro amado hermano Alonzón y su esposa. El Señor bendiga grandemente, hermano. Estamos una vez más para poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo resucitado. El Evangelio de nuestro amado Señor, el Evangelio que Dios le dio en el principio de este nuevo pacto. Porque en el principio del nuevo pacto hubo un Evangelio que Dios le reveló, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo para que la enseñara a la iglesia de judíos y gentiles, ¿verdad? Bueno, y nosotros estamos viendo las Escrituras, estamos tratando de conocer el Evangelio que el Señor Jesucristo le reveló a Pablo, al apóstol Pablo, y Pablo nos reveló a nosotros por medio de aquellos que siguieron sus enseñanzas. Bueno, agradecido al Señor estoy por los hermanos acá en la iglesia local. A cada uno el Señor le bendiga, los fortalezca grandemente. Y bueno, hermano, siempre deseando que la iglesia pueda darle la gloria y la honra al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Primera de Timoteo. Y estamos hablando en el capítulo 2 del libro de Timoteo, porque llegamos al versículo, estábamos llegando en el versículo 9. Vamos a continuar hoy en adelante, donde vamos a hablar sobre las mujeres, si tienen o no tienen lugar para predicar, para enseñar, o solamente tienen un lugar de servicio nada más. Entonces, acá el apóstol Pablo, viniendo con la enseñanza, él dice: yo soy predicador. En el versículo 7, vamos a hacer una oración antes. Señor, estoy delante de tu presencia, agradeciéndote en esta mañana la nueva oportunidad que tú me das por medio de Facebook de predicar tu palabra. Bendice a todos los hermanos y hermanas que van a escuchar tu palabra, y sus ojos del entendimiento puedan ser abiertos y su fe pueda ser fortalecida. Señor, obra milagros, señales en los cuerpos físicos de los hermanos, en las vidas materiales de los hermanos. Confirma esta palabra con señales, prodigios y diversas maravillas. En el nombre de tu Hijo amado, tu Jesucristo, te lo pido. Amén. Entonces Pablo decía en el 7, de lo que yo soy puesto por predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, y maestro de los gentiles, en fidelidad y en verdad. Vio acá, ahí la aclara perfectamente que él era maestro de los gentiles. Esta iglesia de gentiles está constituida por judíos también. Pero Pablo no podía ir a los judíos y enseñarles, porque él fue maestro de los gentiles. Ahora, los judíos podían venir, salir del judaísmo y venir y ser enseñados por Pablo. Porque en el judaísmo ellos ya tenían sus apóstoles, que eran los apóstoles del reino. Ellos ya tenían sus apóstoles. Y entonces
la enseñanza que Pablo daba era para la iglesia gentil, donde los judíos también pueden entrar, pero para entrar ellos tienen que salir del judaísmo y venir al cristianismo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y no puede ser al revés. Por eso Pablo intentó ir a las sinagogas de ellos y predicarles a ellos primeramente, para que ellos se convirtieran del judaísmo al cristianismo, pero no pudo ser, porque el ministerio que él tenía era para los gentiles. Pero aún así muchos judíos creyeron en Pablo. Entonces, cuando creyeron, salieron del judaísmo y vinieron al cristianismo. Por eso esto de que en el 7, ¿no?, que él fue constituido, puesto por predicador, apóstol, digo verdad en Cristo no miento, maestro de los gentiles en fidelidad y en verdad. Bueno, hoy el lugar del judío, aunque todavía sigue existiendo el pueblo de Israel, el pueblo judío, pero hoy el lugar del judío lo ocupan los legalistas, que viven conforme a la ley. Si nosotros vamos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado a los legalistas, ellos no se van a convertir. No se van a convertir siendo nosotros a ellos. Ellos tienen que venir a nosotros. Por eso también vemos que muchos legalistas salen de la legalidad y vienen a la gracia. Porque se repite la historia. Así como Pablo no pudo convertir a los judíos en cristianos, no por ir a ellos, porque él iba a las sinagogas y le predicaba, pero luego dice Pablo, viendo que los judíos rechazaban lo que él tenía, entonces se fue a los gentiles, porque ese era su ministerio. Nosotros tenemos el ministerio de Pablo, y si vamos nosotros con el Evangelio de la Gracia a la iglesia legalista, ciertamente que ellos no se van a convertir, ¿vio? Porque está arraizado eso que ellos tienen, y no van a abandonar, no ser algunos hermanos. Algunos hermanos, cuando nosotros vamos, vienen de la legalidad a la gracia. Lo mismo que pasó con el apóstol Pablo pasa con nosotros también ahora. Pero pretender nosotros predicar en una iglesia legalista y que se conviertan todos ellos, más siendo una organización grande, que se conviertan todos ellos a la gracia, es algo imposible. Bueno, y Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Eso ya lo hemos hablado. Y después Pablo en el versículo 9 es como que hace un punto ahí y se refiere a otra cuestión que él veía en la iglesia, que era para corregir o para instruir, digamos, para ordenar más que nada. Asimismo también las mujeres, ¿vio? Ahí está hablando de las mujeres. Asimismo las mujeres, gloria al nombre del Señor. Ahí vamos a leer en Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice, el adorno, vamos a leer del versículo 1, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Asimismo vuestras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespados de cabello y atavio de oro, ni con postura de ropa, sino el hombre del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es grande estima delante de Dios. Después vamos a seguir leyendo este pasaje. Entonces, fíjese lo que dice acá el apóstol Pablo, en el 9. Primera de Timoteo, capítulo 9, versículo 2. Perdón, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Al revés.
Asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos. Acá se ve que lo que Pablo veía, también lo veía Pedro, ¿no? Era un tema que tenía que ser expuesto y tenía que ser clarificado por medio del apóstol, porque eso era la voluntad de Dios. Y como vamos a ver ahora, esto no está en contra de la mujer, ¿no? De la mujer, sino que al contrario, esto es una enseñanza que favorece a la mujer. La mujer es una representación de la iglesia de Cristo, una figura de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos a nuestra esposa, tenemos que mirar a la iglesia, porque ella es una figura de la iglesia, y entonces nosotros tenemos que tratar a la iglesia, a nuestra esposa, como Cristo trata a la iglesia. Eso lo podemos ver ahí en Efesios capítulo 5, versículo 23. Pero vamos a desarrollar este versículo 9 de primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Entonces, acá hay 7 puntos o 7 versículos, ¿no? que de alguna manera, ¿cómo le podría decir? Que estos 7 versículos no se están refiriendo a las mujeres que están sujetas a sus maridos, que honran a sus esposos, que tienen una vestimenta interior que la adornan y que la embellecen delante de Dios, sino que acá está haciendo alusión a las mujeres que eran chismosas, que eran habladoras, ¿no? Que eran cotorreras en medio de la iglesia, que eran personas que no se sujetaban a sus esposos, ni a Dios se sujetaban esas mujeres. ¿Vio? Y entonces está dando lugar a ese tipo de mujeres. Por eso dice las mujeres. ¿Vio? Y vamos a ver estos versículos, ¿no? Esta enseñanza que Pablo da en estos capítulos, en este capítulo 2, versículo 9 en adelante, es una enseñanza vital, que está relacionado con la vida de la iglesia. Así como la esposa está relacionada con la vida del matrimonio, de la familia, y tiene un lugar muy importante, porque como dice ahí en Proverbio, la mujer sabia edifica su casa más, la necia con sus manos la destruye, ¿no? Esta enseñanza es muy vital, muy importante. No es una enseñanza para molestar, para incomodar a las hermanas. No es para eso. No, es para poner en el lugar correcto a las mujeres dentro de la congregación, para que no sufra la congregación, ¿no? Divisiones o se entren en un chusmerío, en un cotorrerismo, en un hablar, ¿no? Que en vez de introducir vida, introducen muerte. Por eso está relacionado con la vida. Esto es muy importante. Por eso, si usted quiere saber más sobre este tema, escuche hasta el final, escúchelo. Entonces acá las mujeres estaban incluidas en el servicio de la oración, ¿no? Estaban incluidas, es decir, que los hombres oraban, pero las mujeres acompañaban en la oración. Aunque en este capítulo no está dicho específicamente, en este versículo, sí lo está en el Primera de Corintios 11. Vamos a ir ahí. Primera de Corintios 11. Versículo 1 vamos a empezar. Sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, dice Pablo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías,
de la manera que yo os he enseñado. Yo que es muy importante eso. Mas quiero que sepáis, y acá viene el asunto, el lugar de la mujer, y cómo la mujer tiene que proceder, y cómo tiene que ella engrandecer y embellecer el Evangelio. Todas las hermanas. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Vio? Ahí empezamos. Ahí empezamos por el gobierno. Quiere decir que la Iglesia es un gobierno teocrático, donde hay una sola cabeza y donde todos estamos sujetos. El hombre, la mujer, aún Cristo está sujeto. Porque dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Quiere decir que Cristo está sujeto a Dios. Ahí hay que empezar. La mujer tiene que ver cuál es el lugar que ella ocupa dentro de este gobierno. ¿Vio? Ella tiene que ver ese lugar. Y tiene que ocupar ese lugar. Ella tiene que estar sujeta a su esposo. Lógicamente que para la mujer estar sujeta a su esposo es más fácil cuando su esposo está sujeto a Cristo. Y seguro que Cristo está sujeto a Dios, seguro. Pero el problema es que la mujer no quiere estar sujeta a su marido, sino que ella quiere gobernar a su marido, quiere instruir a su marido, quiere tener el mango de la sartén, ¿no? Y ese no es el lugar de la mujer. Pero vamos a ir despacio. Y esto es importante, pastor, es muy importante, es muy vital. Porque fíjese que el desorden en el gobierno trae destrucción, trae terremotos, trae todo, desgracia, ¿no? Para el mundo, para la iglesia y para la familia. Ahora dice, todo varón que ora o profetiza cubierto la cabeza, avergüenza su cabeza. Es decir, que el hombre no debe cubrirse su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. ¿Cuál es la cabeza del hombre, de la mujer? El hombre. Entonces tiene que cubrir su cabeza. ¿Qué usa para cubrir su cabeza y honrar a su marido? El cabello largo. Pero como ella representa a Cristo, como ella representa a la iglesia, entonces en lo espiritual ella debe cubrirse su cabeza con un velo. Porque en lo natural tiene para con su esposo, muestra su sujeción para con su esposo teniendo el pelo largo. Pero como ella representando a la iglesia, ella muestra su sujeción, su misión a la cabeza, la cual es Cristo, la cabeza de la iglesia, ella tiene que cubrirse con un velo. Ahora fíjese, mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza porque también le es como si se rapare. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. ¿Entiendes? Trasquílese. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o pelarse, cúbrase. Amén. Porque el varón no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y gloria de Dios. Él es la imagen y gloria de Dios. Mas la mujer es gloria del varón. Y bueno, y así va a seguir predicando. Usted lea ahí en el capítulo 11 y vea lo importante que la mujer ocupe su lugar, tanto en lo natural como en lo espiritual. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Es importante, es muy vital. Entonces nosotros vemos ahí en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 11, donde el atavío de cada una para el servicio de oración es indicado.
Es decir, que la mujer no puede orar sin cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque ella representa a la iglesia, la mujer. Cuando ella no usa su velo, cuando ora, está diciendo que Cristo no es la cabeza de ella, que la iglesia no está sujeta a Cristo, ¿no? Porque no honra a su cabeza cubriéndose. Quiere decir que la cabeza, al estar descubierta, está de alguna manera, la cabeza de la mujer, al estar descubierta, está diciendo que la iglesia no tiene marido, no tiene cabeza, no tiene Señor que la gobierne. Por eso la mujer, la hermana, cuando ora, porque dice, considera, dice, porque si la mujer, mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, no avergüenza su cabeza. En lo natural usa el pelo largo, pero en lo espiritual usa un velo en la cabeza. Porque en lo espiritual no es lo mismo que lo natural, porque en lo natural ella está sujeta a su marido. Pero en lo espiritual, dado que la mujer representa a la iglesia, ella tiene que cubrirse la cabeza con un velo. Entonces, cuando la mujer no usa el velo al orar o al profetizar, ¿no? Entonces está diciendo que la iglesia no está sujeta a Cristo, que la cabeza de Cristo no es la iglesia, que la cabeza de la iglesia no es Cristo, que ella es su propia gobernante. Por eso hoy la iglesia no usa el velo. ¿Por qué? ¿Por qué no usa el velo? Si afrenta su cabeza, cuando la mujer ora sin cubrir su cabeza, ella afrenta su cabeza. Y ella cubre su cabeza con el pelo largo, pero eso es en lo natural. Ella usa el pelo largo para decir que ella está sujeta a su marido. Pero en lo espiritual, la mujer debe cubrirse con un velo en la cabeza porque ella representa a la iglesia y la iglesia está sujeta a su marido, que es Cristo. Entonces, fíjese, el uso del velo. El uso del velo no tiene nada que ver con la santidad, ¿no? Porque eso muchas veces creen eso. Pero el uso del velo habla de que la iglesia está bajo sujeción. La iglesia está bajo sujeción. ¿A quién? A su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos a la mujer con el velo puesto en su cabeza, nos hace a nosotros los hombres que no usamos velo, que nosotros también estamos sujetos a Cristo. Porque nosotros somos parte de la iglesia. Que nosotros no somos la cabeza de la iglesia, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Porque si fuera suficiente que la mujer ore con el pelo largo, ¿no? Entonces también se iría con el cubrirse solamente con el pelo largo, que la cabeza del varón es el hombre. Perdón, que la cabeza de la iglesia es el hombre. Pero no. Una es con el cabello largo para estar sujeta a su marido y otra es cubriéndose la cabeza para decir que la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es importante. Estar sujeta, estar sumisa a Cristo, a su cabeza. Así es lo natural la mujer cuando tiene el pelo largo, ella está diciendo que ella está sumisa a su marido, en obediencia, en mansedumbre, ¿no? En amor, cuando ella usa su cabello largo, para con su esposo. Pero en lo espiritual, entonces ella no está dando un mensaje de sí, sino que está dando un mensaje de la iglesia. La iglesia está sujeta a Cristo. ¿Cómo da la mujer ese mensaje? Por medio del velo, como vamos a ver más tarde. Cuando la mujer no usa velo, está diciendo que la cabeza de la iglesia es el marido. Es el marido, el esposo, es el hombre. ¿Se da cuenta? Qué terrible, qué pecado terrible, qué blasfemia, ¿no? Decir que el esposo, su esposo y todos los esposos, ellos son la cabeza de la iglesia.
Y la cabeza de la iglesia no son los esposos, es Cristo. Por eso usa, amén del pelo largo, lo natural tiene que usar un velo en la cabeza. Entonces, pero acá está hablando para la oración, ¿no? La mujer cuando ora tiene que usar el velo en la cabeza, como diciendo que la iglesia está sujeta a Cristo. El pastor es, la iglesia, es parte de la iglesia, sí, está sujeto a Cristo. El evangelista es parte de la iglesia, está sujeto a Cristo. El apóstol es parte de la iglesia, está sujeto a Cristo. Todos estamos sujetos a Cristo. Cuando la mujer cubre su cabeza con el velo, no con el cabello. Ese es el mensaje de usar el velo. Y eso, ¿qué mantiene? El orden. El orden establecido por Dios dentro de la iglesia. Primero está el Padre, que es Señor de todo. Después está Cristo sujeto al Padre. Después está el hombre sujeto a Cristo. Y después está la mujer sujeta al hombre. Ese es el orden divino. Para gobernar. Para gobernar. Si el hombre quiere gobernar bien su hogar, él tiene que estar sujeto a Cristo como la cabeza. No puede él tratar de tener un buen gobierno en su hogar cuando él no está sujeto a su cabeza, que es Cristo. Entonces, la mujer tampoco se le va a sujetar. ¿Por qué? Porque él no está sujeto a la cabeza. Porque cuando el hombre no está sujeto a la cabeza, el hombre quiere imponer su propio razonamiento, sus propias leyes, su propia autoridad. Y no es así. El hombre no gobierna conforme a su parecer. Él gobierna su casa, su hogar, conforme a Dios. Conforme a lo que Dios determinó. Bueno. Entonces, la inclinación de la mujer a la devoción, ¿no? Esto tiene como ejemplo, como podríamos buscar un ejemplo, en María. ¿Yo? En María cuando en el tiempo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda? El entierro y en la resurrección de Jesús, ¿no? Y que fueron ahí al sepulcro, ¿vio? La conducta que tuvo María. Ahí podíamos leer ahí en Juan 12, Juan 12, versículo 3. Dice, vamos a leer del versículo 1. Y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. E hicieron allí una cena, y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa juntamente con Jesús. Entonces María tomó una libra de ungüento de perfume, de nardo, líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Por eso, María es el ejemplo, ¿no?, que tenemos que tomar, o que tiene que tomar la iglesia, no las mujeres. La iglesia tiene que tomar ese ejemplo de María. Y usted y la iglesia, y yo también soy la iglesia. Y María, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de María, ¿no? De estar a los pies del Señor. Esto no solamente que las hermanas tienen que estar a los pies del Señor, no las hermanas mujeres, sino todos nosotros, ¿no? Y tenemos que adorarlo y tenemos que amarlo como María hizo. Ungir los pies del Señor no lo podemos hacer con perfumes caros porque el Señor no está presente. Pero podemos ungirlo al Señor con una vida llena de perfume de Cristo, de olor de Cristo para Cristo. Entonces, pero también la mujer debe tomar a María como ejemplo de cómo debe considerar a su esposo. Eso por un lado, ¿no? Porque
María representa a la iglesia, ¿no? Amando, honrando, sirviendo al Señor Jesucristo, lavándole los pies. Pero también María tiene que tener esa misma conducta con su esposo. Tal vez no le voy a decir que usted tiene que ir a lavarle los pies a su marido, puede hacerlo si quiere. Pero tiene que tener esa misma solicitud que tenía María para servirlo a su esposo. Tiene que tener esa misma solicitud, esa humildad de corazón, ese negarse a sí mismo, ¿no? Ese amor, ese gran amor que tenía María en su corazón para poder tomar un lebrillo, ponerse a los pies de Jesús, ¿no? Limpiarle, lavarle los pies, perfumarlos con un perfume caro. ¿Vio? Esa consideración tiene que tener, esa disposición tiene que tener la esposa para con el esposo. Porque cuando ella está haciendo esa solicitud para con su esposo, él lo está haciendo para el Señor. ¿Por qué? Porque su esposo está sujeto a Cristo. Muchas veces yo veo que la mayoría de los hombres que están sujetos a Cristo son muy maltratados por sus esposas. Sus esposas no los aman y de alguna manera los quieren gobernar llevándolo a una vida de mucha infelicidad, no infidelidad, no, infelicidad. La mayoría de los siervos del Señor, que viven una vida en obediencia y rendida al Señor, tienen sus esposas que son terribles en su conducta, ¿no? No le sirven, no lo honran como María honró al Señor, aunque sabemos que María cuando honró al Señor lavó sus pies con su perfume caro, eso representa a la iglesia. Pero también esa conducta que tienen que tener las hermanas, con sus maridos, con sus propios esposos. Entonces, la iglesia, ¿a quién tenemos que mirar nosotros para poder, nosotros la iglesia, no servir al Señor? Bueno, acá tenemos un ejemplo, María, ¿no? Fíjese. Ahí leímos en Juan capítulo 12, versículo 3. Leamos en Hechos 16. Hechos capítulo 16, versículo 13, 16, 13 al 15. 16, 13 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Un día de sábado salimos a la puerta junto a un río donde solía hacer la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos constriñéndonos. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitonizo, nos salía al encuentro, al cual daba grandes ganancias a sus amos. Bueno, hasta el versículo 15, sí, hasta el 15, leí el 16, disculpe hermano. Entonces fíjese esta mujer Lidia, ¿no? Como Lidia tenemos que ser nosotros la iglesia. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Fíjese que ella prestó atención a la palabra de Dios. Dios vio esa actitud, ¿no? Porque Dios produjo eso en Lidia, porque ella tenía el corazón para creer. Y entonces esa Lidia fue salva.
por medio de la predicación del apóstol Pablo, pero inmediatamente invitó a los apóstoles. Ya el corazón de ella era un corazón limpio, libre de todo mal pensamiento, libre de todo sentimiento y digamos perturbación humana, sino que ella había recibido la salvación, había recibido a Cristo. Entonces la conducta de Lidia hizo posible que los apóstoles no fueran a la casa de ella, y seguramente que ella habrá atendido a los apóstoles y habrá recibido más bendición. Entonces, ¿cuál es la actitud de la iglesia? Tener el corazón de Lidia, tener el corazón de María. ¿Cuál es la actitud de la esposa para con el esposo? La misma. Todos tenemos que tener el mismo corazón para el Señor. Todo tenemos que tener. Tenemos que ser solícitos, tenemos que ser amables, tenemos que ser hospedadores, como lo fue Lidia, ¿vio? En este caso. Pero también tenemos que ser como María. ¿Por qué? Porque todos somos la iglesia. Pero en lo personal, la mujer tiene que ser así con su marido, ¿no? La esposa tiene que ser con su marido, tiene que ser amorosa, tiene que ser hospedadora, ¿no? Tiene que ser atenta, tiene que ser servicial. La esposa con su marido, ¿vio? Ella está para servir a su marido. Sirviendo a su marido, la mujer sirve a Dios. A veces las mujeres quieren servir en la escuelita dominical, quieren servir en un coro, quieren servir predicando la palabra fuera de la casa, pero cuando llegan a la casa, al marido lo maltratan. Le hacen la vida imposible porque el marido no hace lo que ellas quieren. Las esposas cristianas, las hermanas cristianas hacen eso. ¿Qué mensaje están haciendo o están dando? Ellas son una representación de la iglesia. Ellas no ven que su esposo es una figura de Cristo. Y si su esposo no está ocupando el lugar que tiene que ocupar, que es estar sujeto a Cristo, usted como mujer tiene que llevarlo a eso. Mi amor, vos tenés que estar sujeto a Cristo. La Biblia lo dice ahí en 1 Corintios 11, que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden. Sin ese orden, la iglesia no puede ser formada, no puede producir para Dios. Entonces fíjese, Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero acá el punto principal es el atavío usual de la mujer. Acá en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9 creo que es, donde dice, asimismo también las mujeres ataviándose, ¿no? Eso es adornándose. La mujer, la iglesia también, la mujer tiene que adornarse para su marido, pero la iglesia también tiene que adornarse para su marido, que es Cristo, ¿no? Usted tiene que vestirse para enamorar a Cristo, para satisfacer a Cristo, tiene que adornarse. Y la esposa tiene que adornarse y tiene que perfumarse, por así decirlo, para satisfacer a su esposo. Entonces, fíjese, las mujeres se adornen con modesto vestido, con pudor y sobriedad. ¿Vio? Eso, las mujeres, eso en lo natural. Adórnense las mujeres con modesto vestido. No tienen que ser vestidos androjosos, ¿no? Que dan pena. Tienen que ser una elegancia. Tiene que ser un vestido no muy colorido, pero un vestido que honra a su esposo, ¿no? Que honra aquel que le provee a la mujer para poder vestirse decorosamente, hermosa para él. No un vestido androjoso, a veces las hermanas tienen un vestido o dos vestidos y ya está. No,
Usted tiene que tener vestidos que honren a su esposo, que hagan que las personas digan verdaderamente el esposo de esta mujer la cuida tanto, tiene un calzado hermoso, tiene una cartera hermosa, tiene Biblias nuevas, dinarios nuevos, todo eso se lo provee el esposo. Bueno, pero también habla de la iglesia. Nosotros, como iglesia, tenemos que vestirnos, ¿no? Con adornos, ¿no? Con un vestido, ya no está hablando de lo natural, sino de lo espiritual. Nosotros tenemos que adornarnos con lo espiritual. Por eso la palabra de Dios dice, vestido del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces nosotros la iglesia tenemos que vestirnos de Cristo. Ya no vamos a buscar una vestimenta para mostrar, para seducir, para atraer a los ojos de alguna mujer, sino para atraer los ojos del Señor, como iglesia. Entonces, tenemos que ver el adorno de la iglesia. El adorno de la iglesia son las buenas obras, ¿no? Las obras de justicia que Dios preparó de antemano. Pero para poder vestirnos de Cristo, eso dice ahí, vamos a leerlo en Colosenses, en el capítulo 3, donde dice, vestidos pues como escogido de Dios. Le está hablando de la iglesia, no le está hablando de la mujer, le está hablando a la iglesia, a todos nosotros. Vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, ¿no? ¿De qué? De entrañable misericordia. ¿Vio? La iglesia tiene que vestirse de entrañable misericordia, pero la mujer también tiene que vestirse de entrañable misericordia en su interior. En su interior, ¿vio? Ese es el vestido en su interior. Tiene que tener entrañable misericordia. A veces las mujeres con sus juicios son muy condenatorias, son las mujeres. Son muy cortantes en sus juicios. Condenan demasiado. Pero acá dice vestidos de entrañable misericordia. La misericordia tiene que ser una vestimenta que tiene la mujer para con su marido, para con su esposo. Y la iglesia tiene que vestirse de entrañable misericordia para engrandecer, ¿no? Porque esa es la vestimenta que provee el Señor a la iglesia. Así como el esposo provee la vestimenta para la mujer, ¿no? Una vestimenta hermosa, una vestimenta que la va a mostrar a ella como una mujer cuidada, como una mujer atendida, amada, ¿no? Porque por eso tenemos que tener cuidado nosotros los maridos. Entonces, pero en la iglesia, en lo espiritual, ella tiene que vestirse de entrañable misericordia, de benignidad. ¿Vio? La mujer tiene que ser benigna con su marido, no maligna, benigna, ¿no? Pensar de él bien, creer en su esposo, tener fe en su esposo, confiar en su esposo, viendo que él está sujeto a Cristo, viendo que él está amando a Cristo, viendo que él está obedeciendo la palabra de Dios. Entonces la esposa tiene que estar sujeta a su marido, ¿no? Entonces dice, en el versículo 12 estamos de Colosenses capítulo 3, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ¿vio? De humildad. La iglesia tiene que mostrar humildad. ¿Cuándo somos humildes? Cuando aceptamos lo que Dios dice. ¿Cuándo la esposa es humilde? Cuando acepta lo que el esposo dice. Cuando acepta, porque ella sabe que su esposo está sujeto a Cristo. Y él no va a decir o no va a hacer nada que pueda dañarla a ella, ni que pueda dañar a su hogar o su familia. Entonces, ella, ¿no? Humildemente vive, humildemente, no humilde en el sentido de ropa o de pobreza,
sino humildemente es negando su propio razonamiento, su propio pensamiento, y le permite a su esposo humildemente gobernar su casa, dejar que él conduzca, de humildad. Humildad significa no tener un alto concepto de sí mismo. Y la mujer, para poder vivir con su esposo, ella tiene que tener humildad de mente, no pensar que ella es superior a su marido, ¿no? Porque esa es la debilidad de las esposas. Muchas veces creen que son mejores que sus esposos, ¿no? Con mejores sentimientos, con mejores pensamientos, que ellos hacen todo más mejor que el marido. Mi esposa es un inútil. Muchas veces dicen, terrible. Cuando su esposo está sujeto a Cristo, usted tiene que confiar en su esposo. Tiene que ser humilde, no pensar de usted como que usted es superior. Entonces, con humildad, con mansedumbre. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Mansa. Mansa es cuando usted no discute con Dios. Usted acepta la doctrina, la enseñanza que Dios nos da a través del apostolado de Pablo, a través de los que fueron enseñados por el apóstol Pablo. Usted recibe la enseñanza con mansedumbre. ¿Vio? ¿Qué es lo contrario a mansedumbre? Un iracundo, ¿no? Una persona un orgulloso, ¿no? No, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer como yo quiero, yo no voy a hacer como Cristo dice, ¿no? Y así la iglesia se conduce como ellas quieren. Ellas no aceptan la enseñanza del Señor, no aceptan la enseñanza de la cabeza que es Cristo. Ellos establecen lo que quieren, ellos gobiernan como quieren. ¿Vio? Algunas mujeres dentro de la iglesia echan a perder todo lo que el esposo o los esposos están haciendo por Cristo. Y eso no va a ser gratis. Todo eso tiene castigo, hermana. Y no es que Dios castiga, sino que el castigo viene a consecuencia de la mala siembra. Bueno, entonces, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, tolerancia. ¿No? La iglesia tiene que ser tolerante con aquellas cosas que muchas veces no son fáciles de tolerar. Así como Cristo, Él toleró. Él soportó, Cristo soportó mucho para salvar a los pecadores, de los cuales yo era el primero, dijo Pablo, ¿no? De los cuales yo era también pecador. Tolerancia, tenemos que ser tolerantes. Y así la mujer tiene que ser tolerante con su esposo, soportarlo, viendo que su esposo está sujeto a Cristo, viendo que todavía su esposo, aunque está sujeto a Cristo, está en un vaso de débil, que muchas veces él va a mostrar debilidades, pero usted tiene que soportar, tiene que tolerar el gobierno de su esposo, ¿no? Porque a veces no es fácil estar bajo el gobierno, pero nosotros tenemos que tolerar. ¿Usted cree que su esposo gobierna por sí mismo? No, su esposo tiene que tolerar también el gobierno de Dios, porque él está en un cuerpo humano y muchas veces el cuerpo humano se resiste al gobierno de Dios, pero su esposo tiene que ahí soportar, tolerar ese gobierno, ¿no? Que gracias a Dios, sufriendo los unos a los otros, ¿vio? Esa es la vestimenta. Y la iglesia tiene ¿cómo nos vestimos nosotros? Para agradar a nuestro esposo, que es Cristo. Y nos soportamos los unos a los otros. Hay que soportar, ¿no? Hay que soportar muchas veces los errores, las equivocaciones que los hermanos cometen. Y usted tiene que soportar a su marido. Porque su marido no es una persona que no va a cometer errores. Va a cometer errores, pero usted tiene que soportar en silencio. El Señor soportó los azotes que le dieron, ¿no? Y no abrió su boca. Él soportó la corona de espinas, no abrió su boca, ¿no? Él no abrió su boca. Soportó los latigazos. Y así la iglesia tiene que soportar, ¿no? El hecho de ser la iglesia, la esposa de Cristo, seguramente que va a ser perseguida, va a ser golpeada, pero nosotros tenemos que soportar los ataques del maligno. Tenemos que soportar las injusticias. Tenemos que soportar los desprecios, la iglesia. Pero usted también como esposa, usted tiene que soportar. Tiene que soportar a su marido, a sus hijos.
Usted tiene que soportar la familia de su esposo, así como su marido soporta la familia suya. ¿Por qué él la soporta? Porque él ahora está en Cristo. Porque ahora él es una nueva creación. Sufriendo los unos a los otros. Perdonándonos los unos a los otros. Y así usted tiene que perdonar a su esposo. ¿Cuántas mujeres tienen, hermanas, tienen esposos que son creyentes y siempre le están recriminando lo que ellos les hicieron antes de que fueran cristianos? Cuando ellas las engañaban, cuando ellos los golpeaban, cuando ellos hacían cosas que no tenían que hacer, no tendrían que haberlo hecho nunca, pero lo hicieron. Pero estaban fuera de Cristo. O tal vez una hermana fue engañada por su esposo y ahí está recriminándole y está hostigándole por el engaño que su esposo le hizo, pero su esposo ya volvió, ya se arrepintió, ahora es fiel, ahora ni siquiera quiere que se le hablen de esas cosas que causó tanto daño. Bueno, entonces fíjese, hermano, el adorno. Todavía tengo 5 minutos, hermano. El adorno de la mujer. Y aquí vemos como ejemplo, vemos a María y también vemos el ejemplo de la mujer que vendía perfumes, ¿no? En Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15. Entonces fíjese, que las mujeres se adornen con modesto vestido, con pudor, con vergüenza y sobriedad. ¿Yo? Sobriedad, sean sobrias, ¿no? Que sean gobernantes de sí mismas, ¿no? Que no se vistan llevados por los deseos de la carne, por el orgullo, ¿no? De la carne, sean sobrias, sean gobernantes de sí mismas, ¿no? También ellas tienen que vestirse conforme a su esposo, ¿no? A su esposo quiera, porque usted se viste para su esposo, usted se viste para él, para honrarlo, ¿no? Para atraerlo, ¿no? Y usted, el esposo, no tiene que llevarle a la mujer a vestirse deshonestamente, bueno, y todas esas cosas. Entonces, siempre desde que Eva se hizo su delantal de hoja de higuera, ¿se acuerda cuando Eva se hizo su delantal de hoja de higuera? Entonces, las mujeres han sido dadas a llevar un color fuerte. A las mujeres les gustan los colores chillones, ¿vio? Los colores llamativos. Y eso para aumentar la apariencia de la carne. ¿Vio? Los colores fuertes son eso. Ahora, puedo usar un pantalón rojo, puedo usar una blusa roja o llamativa o chillona, eso tiene que decidirlo usted, no yo. Yo no estoy acá para decirle lo que usted se puede poner o lo que no se puede poner. Acá está Dios el que está diciéndole lo que usted puede ponerse o no. Es Dios. Es con Dios el asunto, hermana. Y es con su marido también. Nosotros, la iglesia, tenemos que vestirnos como al Señor le agrada. Y el Señor nos marca a nosotros cómo tenemos que vestirnos, conforme lo que hemos leído. ¿Vio? Con entrañable misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con tolerancia, sufriéndonos unos a otros y perdonándonos los unos a los otros, y de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestido de amor. Usted no me puede preguntar a mí qué cosas se tiene que poner o qué cosas se tiene que dejar de poner. Usted tiene que ver lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor. Y el Señor nos da su palabra, y el Señor nos da el Espíritu Santo para amonestarnos en algo que nosotros no estamos agradando a Dios. Entonces usted vístase como usted quiera. Pero no todas las veces que nosotros decidimos es la correcta. Por eso nosotros, como iglesia, estoy hablando, tenemos que ver lo que le agrada al Señor. ¿Cómo me tengo que vestir yo como iglesia? Ahí está, Colosenses capítulo 3 en adelante, pero también dice ahí en el mismo pasaje, dice que antes de vestirnos tenemos que vestirnos. Entonces dice, en el versículo
8. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, eso de vestirnos, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes ganancias de vuestra boca, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿no? Y revestido del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay judío ni griego, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es todo y el todo y en todos. Entonces fíjese, hermano, que las mujeres se adornen con modestos vestidos, con pudor y sobriedad, dice. Entonces, desde que Eva se puso las hojas para cubrirse, bueno, desde ahí la mujer decide, ¿no?, ponerse lo que ella quiere. Pero ahora ella está casada, ella está bajo la ley del marido, y el marido está bajo la ley de Cristo. Quiere decir que también el marido, antes de proveer a su mujer para que se vista, él tiene que ver lo que le gusta a Cristo. Porque acuérdese que la mujer también tiene que vestirse para Cristo y para el marido, y para Dios. Ahora, las mujeres de Israel, ellas imitaban las costumbres de los pueblos paganos con respecto a este tema. Por eso ahí en Isaías 3, creo que esto lo vamos a tocar, si ya lo vamos a tocar la próxima vez, lunes, hermano. En Isaías 3, versículo 16 al 23, ¿no? Ahí vemos nosotros 21 puntos de atractivo que Dios condenó. En Isaías capítulo 3, 16 y el 23. Ahí usted puede encontrar 21 puntos, ¿no?, seductores, atractivos que Dios condenó, que practicaban las hijas de Israel. Vamos a ver, pero no ahora, porque ya se cumplió la hora, hermano. Saludo a la hermana Waldina Vargas, el Señor bendiga grandemente, hermana amada, a nuestro pastor y maestro, hermano Juan Tiquiboco, el Señor bendiga grandemente su vida, al hermano, a Armando Héctor Díaz, el Señor te bendiga mucho, a vos y a toda tu familia, que el Señor los mantenga en salud a todos, ¿no?, y en superación, en muchas bendiciones. A la hermana Estela Blanco, el Señor bendiga, y a todos los que nos van a ver por Facebook. Nosotros tenemos un canal de YouTube, usted puede entrar a nuestro canal, ¿no?, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, o La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y puede ver todas nuestras predicaciones. Si esta palabra le ha bendecido, compártala con sus suscriptores o con sus amigos que tienen en Facebook, para que la palabra de Dios sea oída, ¿no?, para que las personas puedan acercarse a Dios, para poder tener un país con mejores personas, ¿no?, sin tanta violencia, sin tanto odio, sin tanto rencor, ¿no?, para que las familias no se disuelvan. No, con eso es lo que está haciendo hoy el diablo. No, hoy el diablo está destruyendo las familias. Por eso, cuando yo veo, por ejemplo, a mi querido Armando Héctor Díaz, lo veo a él con su familia, eso a mí me encanta. Me encanta porque es un hombre que trabajó mucho ahí. Eso no se logra mágicamente. Eso se logra transmitiendo, trabajando mucho, es mucho trabajo construir una familia unida, una familia que se interesen los unos por los otros, que se amen los unos por los otros, que se cuiden los unos por los otros. Hoy en la mayoría de la familia cada uno que se arregle por su cuenta. No se honra a nadie, no se respeta a nadie, ni a los padres, ni a la madre. Todos están por el beneficio. Por eso que Dios bendiga a nuestro hermano Armando Díaz, que el Señor le siga dando esa sabiduría y ese entendimiento, ¿no?, y que Dios siga respaldando el trabajo de Armando y su familia. Yo lo veo así a la distancia, nunca fui a la casa de él, no conozco a ninguno de su familia, solamente por foto, pero veo mucha unidad ahí, y bueno, que el Señor siga bendiciendo. Amados, nos estamos viendo el día lunes. El Señor le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oren por mí,
Oren por mi esposa, por nuestra iglesia amada y por el trabajo que Dios nos encomendó. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Bendice,